¿Cómo son sus nombres verdaderos? Bueno, mi nombre es Completo. Roberto Omar Coria. ¿Nacido? Nacido en Bahía Blanca el 31 de julio de 1930. ¿En Bahía Blanca vive hasta cuándo? Y vivimos hasta julio, primeros días de julio de 1942. En esa época mi padre trabajaba en el Regimiento 5 de Infantería, había dado examen para ascender un grado más, eso lo hizo en Campo de Mayo, las notas fueron muy satisfactorias, entonces ascendió 2 grados, con la particularidad que el jefe del regimiento, en atención a eso, le propuso 3 lugares que él eligiera como destino: Tucumán, Río Segundo en Córdoba y en aquel tiempo General Uriburu, que es el Zárate. Sí, sí. Ahora, ¿qué pasó? Mi padre decidió General Uriburu porque tenía un hermano que vivía en Buenos Aires. Mi madre tenía 2 hermanos que vivían en las islas del Delta. Entonces mi padre le planteó al jefe del regimiento: sí, hemos decidido ir a General Uriburu. Este hombre dice: General Uriburu, hay una muerte por día. Y bueno, dice, pero total, él tiene que firmar contrato por 3 años y ya se retira. Y nos volveríamos para Bahía Blanca. Entonces estamos más cerca para la vuelta. ¿Qué pasó? Cuando llegamos acá fue el 9 de julio de 1942. Nos alojamos en el Hotel Sportman de Moro y Salomón hasta que se consiguiera alojamiento en una casa. El 16 de julio de ese mismo año matan al comisario Podestá, al oficial Griffiths y otra persona más cuyo ¿Del nombre año 42? el año 42, 16 de julio de 1942. Entonces nosotros, como chicos, porque yo todavía no había cumplido 12 años, nos asustamos, porque otras cosas, al fin tenían razón lo que decían, una muerte por día, pero ahí hubo 3 en un solo día. Bueno, pero con el tiempo uno se da cuenta de que las cosas no eran por política y nada, había cuestiones particulares que uno como chico desconocía. Y así comenzamos. Una vez se terminaron las vacaciones de invierno, ingresé a la escuela número 1, la vieja escuela, a 5º grado. En ese momento el director era Pécora. Mi maestra de 5º grado, Susana Guerchi. Bueno, terminé el 5º grado ahí. Cuando comencé el 6º, nos trasladaron al Hogar Santa Teresita. La escuela vieja ya estaba en el suelo para hacer un nuevo edificio. Mi maestra en ese caso... Perdonen, sí. La escuela 1, ¿se tiró abajo todo? Todo se tiró, todo. Porque era una escuela que tenía doble planta. Había veces de que por cuestiones especiales, a pesar de que el 5º grado funcionaba en la planta baja, teníamos que ir a la planta alta. ¿Por qué no recuerdo bien? Pero sé que era por algún motivo especial. Y el 6º grado lo hice con la señora Ofelia Lómez de Serra, la que nos incitaba sobre todo a investigar, no solamente el leer el libro, hacer las cuentas. Ustedes investiguen, les voy a dar un tema y vayan a la biblioteca. De ese año es que soy socio del Círculo Popular de Cultura. Es decir, era un lugar donde uno iba a estudiar, pero también se cumplían funciones medias sociales, vamos a decir, porque era un lugar donde uno congeniaba con otros muchachos. Así todo, transcurrió 6º grado y la visión de mi padre era trasladarnos a otro lugar, podía ser Villa Ballester para estar más cerca de la capital. Y fue en ese momento, en mayo, que se creó
el Colegio Nacional de Zárate. Entonces ya la visión de mi padre dice, bueno, no, vamos a tratar de que puedas ingresar acá y después veremos. En diciembre del año 43 doy examen de ingreso, juntamente con 40 muchachos más, para ingresar al Colegio Nacional. El cupo eran 35 asientos, pero había 40 inscriptos. Entonces la rectoría del colegio pidió autorización para incorporar esos 5 bancos más que había. Fue autorizado, entonces comenzamos en lo que es actualmente ENET 3. A pesar de que el Colegio Nacional el primer año funcionó en la escuela número 10. ¿Y usted hace sexto a dónde? Yo hago Santa sexto Teresita. ya en Santa Teresita. Sí. ¿Que se estaba construyendo esto de ahora? Claro, recién comenzaban, porque durante el año 43 fue cuando tiraron abajo la escuela número 1. Bueno. ¿Recuerda al compañero de sexto grado? Sí, de sexto grado, había un grupo tan lindo, porque uno como chico congenia enseguida. Yo me doy cuenta que a lo mejor mis padres, por ser mayores, sufrieron más el trasplante, porque forzosamente era otra sociedad a la que uno iba a tratar. En aquel momento, quien sigue siendo un íntimo amigo, Julio César Burgos. Sí. Al mismo tiempo estaba gente que yo no conocía porque venía como nuevo. El sexto grado fueron compañeros nuevos que tuve. Adolfo Cartas, también fallecido este pobre muchacho, fue mi compañero de banco. Tal es así que al terminar el año nos intercambiamos los cuadernos. Nos apreciábamos mucho, eso sí. Ernesto Repeto, también fallecido. Prácticamente yo estoy diciendo que soy un superviviente en todo caso. Y sí, una vez que se terminó el sexto grado ingresé al Colegio Nacional. Estuve en primer año, el rector en ese caso era el doctor Edmundo Guido. Conocí profesores y personas de Zárate que con el poco tiempo que uno había estado viviendo acá eran desconocidas para mí. Pedro Gijena, profesor de geografía, el doctor Houghton, profesor de inglés, es decir, estaba también la esposa del doctor Huerchi, fundador, o por lo menos que tuvo la iniciativa, José María, ¿sí? Que tuvo la iniciativa de que se fundara el Colegio Nacional acá. La esposa de él, profesora de castellano y literatura. Es decir, personas que uno nunca había tratado porque yo hacía recién 1 año y medio que estaba en Zárate. Así transcurrió segundo, tercer año, cuarto, quinto. Yo lo único que me acuerdo, la única maldad que hicimos, porque ahora escucho tanta maldad que hay, que le tiran cosas a los profesores, que le hacen bromas. La única maldad que hicimos en todos los 5 años es esconder un mapa. Era un mapa, le llamábamos mudo, porque era un pizarrón y todo el contorno del, vamos a decir, el planiferio, pero para marcar nosotros los lugares que nos pedía el profesor. Era un poco bravo a veces y entonces eso fue lo único de maldad que se hizo. En quinto año posiblemente lo otro fue hacer una combinación con ácido sulfídrico para dar un poquito de olor en el aula con el profesor de química. ¿Quién era? Y el doctor Gentilini, el papá de los dos doctores, de los médicos cardiólogos. Es decir, gente que uno trató y que le resultó afecto, unos más que otros forzosamente. Eve Lara de Presti, profesora de historia, era una muchacha jovencita cuando llegó acá, porque era recién recibida. Eve Lara es la esposa de Hugo. De Presti, sí. De Hugo.
Sí, de finado. Sí, sí, sí. sí. Cuñada de Norma. Exactamente, de Norma Presti, compañera mía también de la escuela secundaria. Ahora lo que pasó... ¿Fue con Norma la secundaria? ¿Fue con Norma la secundaria? Sí, 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 nada más que cuando se llegó a tercer año, los que querían seguir docencia se transferían a Campana, a la escuela normal. Claro. Y los de Campana que querían seguir como para ingresar en universidad, venían de Campana al Colegio Nacional de Zárate, a hacer cuarto y quinto. Porque primero, segundo y tercero era común a las dos, tanto como para normal como para el nacional. Así vino Boquí, de Campana, que se recibió de médico. Después otros muchachos que no los he visto. ¿Quién se acuerda de esa promoción? Porque fueron todos los años... Sí, casi siempre eran los mismos. Mi compañero de banco fue Eduardo Bertoni, que fallecido también. Por eso estamos hablando prácticamente de gente que ya no está con nosotros. Ana María Tomei, Nora López, las Falchi, Elisa casada con Degui, Ernesto Repeto también, que terminó... Degui es el abogado. El abogado, sí, que después trágicamente que falleció, ¿no? Así que... Y cada tanto nos reunimos, los supervivientes. Ricardo Basanta también. Norma la dijo. Norma, sí. Nada más que prácticamente los que habían estudiado en Campana después hicieron otro grupito con la gente de allá. No obstante, nos tratamos, nos conocemos, rememoramos épocas pasadas. Amelia Bello, Fanny Goldman, que está viviendo en Buenos Aires, al mismo tiempo Vilma Inchausti, que fue maestra de la Escuela 4. Es decir, era un grupo lindo y que nos conocíamos todos. Tal es así que lo que me quedó siempre grabado, la camaradería que había entre profesores y alumnos. Si uno tenía alguna inquietud, forzosamente el profesor siempre estaba dispuesto a poner al alcance el conocimiento de ello hacia nosotros. Doctor Leumann, ni hablar, que era un encanto. Y así transcurrieron hasta quinto año, cuando en ese... ¿Está Caivano también o entró después? Caivano yo lo conocí en el primer año nacional. Ya estaba de primer. Ya estaba, sí, sí. Que era el encargado de la limpieza. Al mismo tiempo había hecho una especie de kiosquito. Vendía café, café caliente. Y había creado una especie de abono. 15 centavos costaba el café. Ahora, si usted hacía un abono de 30 servicios, le salía más barato. Entonces, 30 pesos. Ya salía 3 pesos, quiero decirle, porque uno confunde los valores, porque ha habido tantos cambios en la moneda que prácticamente uno tiene que asociar lo que valía en aquel momento, lo que está valiendo ahora, y las equivalencias por ahí son medias comprometidas. Yo recuerdo de mí que lo que más andaba bien era en matemática, geografía, me gustaba historia, porque muchas veces la materia la hace llegar más al alumno el profesor, porque es un profesor capacitado tanto como conocimiento de la materia y la manera de explicarlo, hace de que uno le guste el tema. Por eso digo que hay cosas que son más pegadizas. Ahora, del Colegio Nacional, yo agradezco que se me abrió un panorama enorme, en el sentido de que lo que uno pensaba que era solamente lo que uno leía o veía, no. Estaban materias que a uno le hacían ver la historia antigua, lo ponían en contacto a uno con el resto del mundo. Entonces uno puede entablar una conversación.
no es ajeno que a uno le hablen de lo que pasó en el Pleistoceno o algo así, porque uno lo estudió. Y el profesor, si uno no lo captaba bien, insistía y no había una diferencia de profesor a alumno. Al contrario, yo aprecio mucho eso. No sé, actualmente creo que las cuestiones ya son un poquito más frías, de acuerdo a lo que veo por intermedio de mi hija. Sí, y ya le digo, llegué a 5º año, en ese momento, en la cartelera del colegio apareció un aviso que a mí me pareció interesante. El Instituto Geográfico Militar promocionaba la creación de una escuela técnica. El nombre de esa escuela, Escuela Técnica del Servicio Geográfico, cuyas materias casi siempre eran más bien técnicas, matemáticas, topografía, geodesia, astronomía. Y yo digo, pucha, esto es una cosa buena. Entonces, con otro compañero, Sardi, Alberto Pablo Sardi, fuimos hasta averiguar a ver qué era lo que pasaba ahí en esa... ¿Sardi había estudiado con usted? Estudió también, sí. Era de esa, desde la de primera, sí, desde el primer curso, Igual que Héctor Ruiz, que también fue otro de los que ingresó conmigo a esa escuela. Resulta que tratamos con el director de esa escuela que iba a funcionar, un mayor de apellido Krexel, y cuando preguntó mi apellido, dice, yo tuve en el Regimiento 5 de Infantería en Bahía Blanca un tal Coria que era suboficial. Sí, le digo, era mi padre. Entonces ya había un conocimiento con mi padre. Y fue tan amable este hombre que nos explicó, miren, acá lo que yo necesito son muchachos que tengan mucho estudio y poca edad. Yo en ese momento tenía 17 años y 5º año. Entonces dice, llenen un formulario y si hay alguien más interesado dentro del grupo de ustedes, tráiganlo. Y bueno, fuimos 4 personas. El susodicho Sardi, Luis María Cruñale, hermano de Alberto, también fallecido este muchacho, Héctor Ruiz, pariente de los Aguirre. Y bueno, lo que pasó ahí fue que nos aclararon, acaba de haber instrucción militar para que cuando salgan figuren como instruidos. Van a usar uniforme del liceo militar, nada más que el distintivo va a ser distinto. Era un triángulo negro, borde dorado y un sol en el medio. Se va a privar más el estudio que el servicio militar. Es decir, cuando hay que estudiar, se paralizan todas las actividades, ya sea gimnasia, instrucción militar, tiro, todo eso se suspende a estudiar. Bueno, era en realidad una escuela que yo podría decir, como le llaman ahora, de salida laboral. Porque una vez que yo terminaba el curso, que eran 2 años, salía ya capacitado como para trabajar en una repartición nacional. Las reparticiones nacionales necesitaban, por ejemplo, vialidad, yacimientos petrolíferos, yacimientos carboníferos de aquella época, que pertenecían todos a un ministerio, el Ministerio de Industria y Comercio se llamaba. Dirección de Minería, es decir, todas las actividades nacionales referidas, en el caso nuestro, a trabajar en el campo. Bueno, se terminó el curso, hicimos maniobras en ¿A todo esto Córdoba. era usted por eso tuvo el equivalente al servicio militar? Claro, y uno salía con un grado en reserva. ¿Qué grado? Cabo nada más, pero no como soldado instruido, tenía... Dentro de los... Sí,
de los suboficiales. Claro, claro. Para el caso de una emergencia, uno lo reincorporaban como ya con un grado, que nunca fue necesario usarlo porque gracias a Dios, o por desgracia, llamaron siempre a los más jóvenes. Sí, se hacían cursos en Córdoba, en el lago San Roque. Allá había un regimiento de zapadores pontoneros donde nos alojábamos y se hacía el curso de fin de año, entre las 4 especialidades: topografía, geodesia astronómica y aerofotogrametría. Aerofotogrametría era sacar fotografías aéreas. Se usaba un avión Beechcraft que ya estaba preparado para sacar fotografías aéreas, con un boquete en el fuselaje como para pasar la cámara. De más está decir que ahora eso ya no va más, porque con las fotografías satelitales ya eliminaron un montón de tipo de ese trabajo. El curso mío fue de topografía. Al mismo tiempo, en topografía había que hacer las triangulaciones, que nos habían preparado muy bien, porque trigonometría era lo fundamental que se estudiaba en esa escuela. Fue un grupo lindo también, porque se incorporaron en el primer año 100 personas. No venían solamente del conurbano, Sí, de todo el país. Gente que tenía buenas calificaciones eran aceptadas. Gente de Misiones que han venido, de Jujuy, Tucumán, Mendoza. Sí, la verdad estaba representado todo el país. Yo creo que lo único que faltaba era gente de Tierra del Fuego y de Santa Cruz. De Chubut hubo muchos también, que algunos siguieron con su trabajo y otros cambiaron y estudiaron otras especialidades. Bueno, se terminó el curso en el año 49, entonces había que esperar la llamada para incorporarse a determinada repartición. El 31 de julio de 1950, el día que yo cumplía 20 años, me llegó la citación que el primer día hábil debía presentarme en la dirección de minería, en la calle Perú, en Buenos Aires. Además está decir que ese fue un regalo de cumpleaños, ¿no? Porque después de 20 años uno tiene ese llamado para demostrar todo lo que uno estudió. Bueno, así fue. Me incorporé a esa repartición junto con 4 compañeros más que habían estudiado en la misma escuela. ¿Los que fueron con usted como que son? No, Sardi y Ruiz pasaron a topografía, pero del Instituto Geográfico. Y Cruñale pasó a geodesia, también del Instituto Geográfico. A mí no, a mí me designaron para otro lugar. Me llamaba la atención cuando nos presentaron al director de ese lugar, el doctor Carnacini. Dice, bueno, vamos a averiguar de dónde vienen ustedes. Pensaron con un compañero, Suárez de apellido. Yo soy de Córdoba, dijo. Vengo de Córdoba. Ah, bueno, entonces, usted lo vamos a mandar entre Córdoba y Santiago del Estero, ahí en los salares, y hay unas sierras, hay una comisión, va a ir para allá. Bueno, le preguntan al otro, ¿de dónde viene usted? Vengo de Misiones. Bueno, usted va a ir para Tinogasta. Allá hay una comisión, así que va a ir como ayudante. Después le preguntan al tercero, porque por estatura estábamos, ¿no? Entonces, más bajo era yo. Así que, entonces le preguntan al otro, ¿y usted de qué lugar es? Bueno, yo vengo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, entonces lo vamos a mandar a Albardón, en la provincia de San Juan. Bueno, yo digo, sí, yo sé que está en Albardón, un lugar poblado. A mí, cuando yo le digo de Zárate, también me va a tocar un lugar
Y sí, me pregunta ¿de dónde? De Zárate, acá 90 kilómetros de Buenos Aires. Ah, bueno. Y agarró con el dedo en el mapa, miren, acá va a ir usted, Iglesia. Iglesia era la primera vez que yo lo sentía nombrar. Dice, mire, está cerca del límite con Chile. Ahí hay una comisión, ha renunciado el ayudante, así que usted va a ir para allá. Lo que sí, póngase de acuerdo con el que va a ir al Bardón, cómo llegan hasta allá. Porque transporte directo no hay hasta Iglesia, hay colectivo nada más. Pero pónganse de acuerdo con este hombre que va a ir al Bardón, vamos a hablar a la comisión que está en ese lugar que los vaya a buscar a la estación de ferrocarril en San Juan. Bueno, y así, ya preparamos el monito. ¿Iglesia pertenecía a San Juan? Pertenecía a San Juan, sí. Medio al norte, al oeste de Hachal, por si uno ubica más o menos. Era un pueblito muy chiquito, pero el trabajo nuestro era de ese sector hasta el límite con Chile. Es decir, más o menos son unos 1000 kilómetros cuadrados que había que trabajar. Bueno, yo había estudiado lo que me correspondía y tenía que ver en el terreno, ver qué era lo que había. Bueno, llegamos hasta ese lugar, me atendió el jefe de la comisión, que al fin era un platense, era Oscar Villar de apellido, un tipo macanudísimo que había ido con la familia, porque lo bueno de este señor es que las comisiones son casi siempre de 9 a 10 meses. Entonces, como él había estado en una comisión anterior cercana a ese lugar, se fue con la familia. Entonces, yo llegué a una casa de familia, no era un campamento. Bueno, ahí empezamos a trabajar, nos repartimos. Yo me encargué de hacer las triangulaciones, es decir, trabajar entre los mojones que uno preparaba en los cerros. El medio de movilidad en el camino, sí, era una pick-up 1946, una Chevrolet. Pero para el cerro, a lomo de mula. No había problema porque en equitación habíamos andado bien. Había tropilla allá en la escuela como para practicar tanto ensillar como desensillar, dar el pastaje, es decir, una vida de campo. Para mí era la novedad. Primero, porque iba a demostrar lo que yo había estudiado. Nos complementamos lo más bien con el jefe de comisión, se terminó ese trabajo. Cuando ya estábamos en los últimos, llega una información de Buenos Aires que había que recorrer una parte de la cordillera en el límite con Chile, porque había quedado pendiente de otra comisión anterior. Bueno, entonces, el límite con Chile estaba a 4 días de lomo de mula. Entonces lo que hubo que hacer, preparar alimentos como para llevar. Llevamos una mula extra con la carga, 3 peones y después un vaquiano que conociera los lugares. Por eso digo, para mí todo era una novedad. La montaña no es así, como muchas veces uno la cree que es. No, son llanos, hemos cruzado vados de deshielo. Desencillábamos y preparábamos la cama, nos tapábamos con una lona, porque ¿qué pasaba? Cuando venía la noche era un clima, vamos a decir, desértico, entonces los arroyos se congelaban. Así que... ¿Qué altura del año era? Y eso se hacía casi siempre entre enero y febrero. Pero a pesar de eso, por la altura, llegó el momento que nos quedamos sin comestible. Entonces, ¿qué hacemos? Para volver a Iglesia tenemos 4 días. Para volver para Chile teníamos 2 días. Entonces, el vaquiano, como pícaro, dice, nos conviene ir para el lado de Chile, porque yo tengo familiares allá, nos van a atender bien.
conozco los carabineros. Bueno, pasamos para Chile, un lugar que se llama Las Juntas. Ahí nos paró carabineros. La mayor parte de la gente iba armada. Es decir, no yo porque no tenía motivo, pero el jefe de la comisión y el vaqueano sí. Entonces lo que le pidieron carabineros que dejaran las armas, dieron un recibo. Entonces nos indicaron dónde podíamos ir y si traíamos algún contrabando. Y no, ¿qué íbamos a traer? Dice, una lástima porque acá hace falta grasa, harina. Eso nos decían los carabineros. Estoy hablando del año 1950. Y bueno, nosotros, como íbamos ya a reponer un poco los comestibles, nos indicaron dónde podíamos ir, nos indicaron una estancia. Fuimos allá, nos atendieron macanudamente, tal es así que esa gente era... recibían el diario La Nación de acá de Buenos Aires. Y entonces nos encargaron que hacía tiempo que no podían ponerse de acuerdo cómo hacer para renovar la suscripción. Entonces me encargaron a mí que cuando volviera para Buenos Aires me dieron un cheque y todo para entregar en el diario La Nación. De ahí, forzosamente, ya uno estaba éramos jóvenes, vamos a decir. Entonces nos propusieron, ¿por qué no se van a La Serena? Y así conocen algo de Chile. Bueno, fuimos a La Serena, estuvimos en una pensión en la calle Buenos Aires, justamente. Conocimos parte de Chile y después, una vez que se repusieron los animales, porque no solamente el cuerpo de uno, sino los animales que llevábamos, las mulas, había un caballo, sí, ese también. Un caballo pero que estaba acostumbrado a dar en la montaña. Una vez que se repuso, todo el personal humano como el equino, volvimos por el portezuelo de Agua Negra. Actualmente es un camino internacional. Creo que está pavimentado hasta el límite. Bueno, se terminó sin pena y gloria, y terminamos nuestro trabajo, nos vinimos a Buenos Aires, y ahí ya nos designaron para el mes de marzo la nueva comisión, que era en Aymogasta. Bueno, también fue un trabajo más corto en ese lugar. ¿El trabajo en sí en qué consistía? Bueno, era en topografía, es decir, hablar de los desniveles, hablar de las formas de la montaña. El trabajo mío era más bien el matemático, de hacer las triangulaciones, es decir, ubicar todos esos puntos en una carta, con meridianos y paralelos. Junto con eso había que hacer una determinación astronómica en un punto determinado para ubicar en el plano nacional el lugar exacto. Entonces, las triangulaciones se hacían con cálculos trigonométricos, pero ya había una cartilla que a uno, usando bien el teodolito y el telémetro, no había ningún problema. Había, eso sí, que medir una base que se medía a pie. Se marcaba un punto y se tiraba casi siempre 5.000 o 7.000 metros a pie, midiendo ida y vuelta. Si había un error, una tercera medida. En cada de esos puntos se colocaba el teodolito y se marcaban los triángulos, que iban anotados en una cartilla. Después, estando ya en el campamento, uno sacaba en los cálculos las medidas. Es decir, aquel que estudió trigonometría se va a dar cuenta que trabajando con un lado y el seno del ángulo se puede averiguar la distancia del otro. Por ejemplo, para medir el río acá, es fácil. Trazo una base, pongo un punto del otro lado del río,
pongo el teodolito en una punta de la base, otro, y enfoco hacia el punto que dejé del otro lado de la costa. Por la función trigonométrica puedo averiguar cuánto mide el río sin necesidad de mojarme y andar con el metro por ahí arriba, porque va a ser medio problemático. Bueno, eran cosas que yo estudié, que me gustaron, ¿eh? Entonces... Ahí Mogasta era La Rioja. En La Rioja, exactamente, que viene a ser el lugar donde hay más plantaciones de olivo. De ese lugar trajimos, ¿sí?, cuando terminó la comisión, aceite puro de oliva, que lo vendían en las mismas fábricas. Habíamos traído aceitunas negras negras también, negras y verdes. Pero lo que había de bueno también, la calidad de la gente, macanudísima. No sé, tratar a esa gente como que hubieran vivido siempre con uno. Bueno, la otra comisión fue en Tinogasta. Tinogasta también se trabajaba desde la ciudad hacia el oeste, es decir, casi siempre eran todo contra la cordillera. Tinogasta es Catamarca. En Catamarca, exactamente, sí. Había que avanzar de Aymogasta más o menos unos 200 kilómetros hacia el oeste. El fundamento del trabajo nuestro era para darle base al geólogo, porque nosotros teníamos que marcar lo que nos llamara la atención en las montañas, es decir, si había algún afloramiento de distinto color, o tomábamos el peso de las piedras para saber si era yelita o berilo. El berilo ya uno lo veía, la conformación, que era un hexágono, era una pirámide hexagonal. Es decir, nos íbamos acostumbrando a tratar con el terreno. Yo al mismo tiempo aprendía, porque forzosamente el jefe de comisión era más antiguo que yo. ¿Era de qué graduación? ¿Era oficial o suboficial? No, éramos todos civiles. Todos civiles, porque se claro, salió como habían civil. Egresado también. Claro, una vez que se egresó de esa escuela eran civiles. Sí. Ahora sí, los que estaban en el Instituto Geográfico, muchas veces los jefes de comisión sí eran militares. Sí, que ya tenían grado de agrimensores o ingenieros en metales también había, pero nosotros éramos civiles. Y como digo, nuestro medio de movilidad, la camionetita esa, y si no, para subir al cerro, el lomo de mula. Ahora, en el lugar que estábamos, habíamos subido al Cerro de Velasco, por ejemplo, en La Rioja. Una vez que terminamos de trabajar, había que hacer la pila de piedra, el mojón, cosa que se pudiera ver de otro lado. Quiere decir que por lo menos tendría que tener 1,5 metros de alto. Así que daban las manos, porque ni la precaución de llevar guantes. Así que... Bueno, y ya en Tinogasta también se trabajaba mucho. Llevábamos, por si acaso, de Córdoba, porque yo salí en un camión donde llevábamos todas las pertenencias para el campamento. El jefe de comisión ya estaba en Tinogasta. Y había un tanque de 200 litros para cargar nafta también, porque había problemas en el transporte. El temor era que estando en Tinogasta no consiguiéramos combustible. Entonces se llevaba eso también. Además de la montura, todo el equipo. El pastaje no, eso se compraba en el lugar donde estaba el campamento. Bueno, esa fue la rutina también, trabajando, midiendo base y preparando el trabajo. Una vez que se terminó eso, volvíamos para recibir un nuevo destino. En ese momento, yo diría, había un poquito de locura en... Estamos hablando del año 53. Año 53. Un poquito de locura entre los directivos políticos de la oficina en la que yo trabajaba. Entonces había que llenar un papelito, qué actividad política había desarrollado uno, en qué partido político actuaba. Claro, yo le expresé a quien me pedía esos reclamos, digo, mire, es medio difícil hacer política en el cerro, porque lo único que hay es piedra y cabra, así que actividad ninguna.
Y participar no se podía porque era toda cuestión de trabajo lo nuestro, y alejado de las ciudades. Únicamente se volvía a la ciudad cuando venían los cheques para pago de personal, pago de alquiler de mulas, pago de pastaje y los sueldos de uno. En ese momento era sueldo, y por estar alejado de la capital se pagaba un viático, 15 pesos diarios de viático. Y yo tenía en ese momento también 450 pesos de sueldo. Es decir, sumaba 900 pesos. Mi padre ya estaba retirado del ejército con el grado mayor de suboficial. ¿Cómo era su papá el nombre? Roberto Coria, cortito. ¿Y su mamá? Mi mamá, Cándida Blas. Cándida Blas. Todos descendientes de españoles, vamos a decir. Que ya vamos a llegar a eso también. Bueno, el tema fue así que entonces opinaron que mi presencia en la parte del campo no era necesaria, entonces yo me perdía el viático. Era una especie de castigo directamente, por no estar afiliado al partido oficial. Entonces de ahí pasé a YPF, que estaban ampliando la destilería en La Plata, como inspector de obras. Es decir, había una empresa alemana, la Siemens Bauunion, que estaba construyendo la ampliación de la destilería de YPF, en el lugar que se llama Tiro Federal en ese momento. Bueno, ahí forzosamente estaba viviendo ya en una casa, no era un campamento, dormía en una cama. Tenía de compañero a Edgar Mario Lali. ¿El de acá de Zárate? De Zárate, sí. Casado con... bueno, Lali? Lali era primo de Miguel. El padre de Miguel tenía sastrería acá. Y Edgar, el padre de él, era empleado de frigorífico. Ahora, Edgar fue con su familia para La Plata a estudiar allá ingeniería. Entonces, aprovechando el conocimiento que tenía con él, tuvimos en la misma pensión. Llega un momento, sí, que el trabajo ahí era de lunes a viernes, salvo que la empresa que estaba trabajando en la destilería tuviera necesidad de colocar hormigón. Entonces yo tenía que ir y controlar los anclajes previos, o dar niveles y dar líneas, cosa de que cuando el hormigón fraguara estuviera de acuerdo con el plano. Era un trabajo cómodo, y después que uno lo había estudiado, eso era, es decir, cosa que a uno le llamaba la atención porque la conocía y no había problema en desarrollar el trabajo de uno. No obstante, ahí también llegó el momento que opinaron que mi presencia no era necesaria. Entonces directamente quedé cesante, por no estar afiliado. No me decían no estar afiliado al partido oficial, por no cumplir con lo mandado el artículo 20 de la ley tal. Entonces pedí explicaciones con la ley esa y el artículo número 20. Y el número 20, mire, si usted muchacho no está... Trataban de muchacho, porque forzosamente yo en ese momento tenía 24 años. Lo lamento por usted, dice, pero si no está afiliado al partido... Yo digo, miren que yo tengo un contrato con el Estado. El Estado me hizo firmar un contrato por 5 años para trabajar en la repartición que ellos consideraran necesaria. Y yo hace ya 3 que estoy trabajando, me quedan 2. No se preocupe, me dice, nosotros nos vamos a encargar de que ese contrato sea rescindido. Bueno, entonces, digo, ¿qué voy a hacer? Bueno, en La Plata estaba trabajando en contabilidades, le llevaba contabilidad a una... Eran unos mayoristas en carne, era una especie de frigorífico porque repartían. Bueno, digo, ya que estoy, como tengo algunas materias aprobadas de ingeniería, voy a seguir estudiando ingeniería en Buenos Aires, en La Plata, ya que estamos acá.
Bueno, fenómeno, me inscribo, me dan 3 materias aprobadas, porque ya dentro de la especialidad de uno. Ahora vino el otro problema. Bueno, a retirar los apuntes en el centro de estudiantes. Voy al centro de estudiantes, el carnet. ¿Qué carnet? El carnet del partido. No, no tengo. Ah, no. Había que tener un carnet de un partido político determinado. No. El de turno. ¿Mm? El de turno. El de turno, exactamente, en ese momento. Es decir, había un grupo de gente obsecuente que el presidente de ese momento no sabía lo que sucedía, me da la sensación, porque el Estado gastó en mí con enseñarme, estábamos como becados, me alimentó, me vistió, y de buena a primera, por un color determinado, me pareció incongruente eso de que yo no podía seguir en eso. Bueno, ¿qué pasa? Y digo, bueno, tengo unos pesos ahorrados, de esos que yo había juntado en las comisiones, y digo, bueno, vamos a invertirlo en algo. Entonces mi padre me propuso, dice, ¿por qué no pones un bolichito acá en el garage de casa? A todo esto usted ya vivía en la Hipólito Yrigoyen. Estábamos, sí, viviendo en la Hipólito Yrigoyen. ¿Cuáles fueron los domicilios de ustedes? Bueno, domicilio... En los fondos de la... Esa es una cosa interesante. El fondo de la 10. El fondo de la 10. En la fondo de la 10. Después de ahí... Resulta que mi padre siempre tuvo la intención de volverse para Bahía Blanca, porque allá tenemos los parientes y tenemos la casa. Entonces dice mi padre, bueno, comprar, acá no vamos a comprar nada. Estuvimos en esa casa que era de Nicolás Melilo, ahí en Maipú y Suipacha. Y Melilo dice, mire, yo quisiera vendérsela porque tengo ofrecimiento, pero ya que ustedes la están ocupando, se la ofrezco a usted. Y no, dice mi padre, nosotros después nos vamos a volver para Bahía Blanca, así que... Y bueno, de ahí nos fuimos a 3 de febrero 168. Sí. Hotel Augusto, que es actualmente. ¿No era hotel? No, era casa de familia, sí. Era casa de familia. Pero es una casa enorme. Entonces mi padre dice, no, acá es un trabajo bárbaro para nuestra madre. No, vamos de acá. Y bueno, nos fuimos a Pagola 604, la única casa de familia, Pagola y Güemes, que era de Julio de la Torre esa casa. Pero ahí sí, era el extremo, era chiquita. Por la vía del parque. Claro, y en ese momento pasaba el tren. Pasaba el tren En esa época. Y no, acá ¿qué? Se nos estropearon los muebles y todo, porque una humedad terrible había. Pero mi padre siempre pensando en retornar para Bahía Blanca. Entonces la amistad grande se hizo con la familia Tomei. La familia Tomei estaba en la compañía de Boy Scouts, que fue donde yo también estuve, porque hubo una relación de chicos. ¿Cuál de los Tomei? César Tomei, padre de Ana María, que fue compañera mía en la escuela secundaria. Se estaba viviendo en esa casa cuando ya mi padre decidió no nos volvemos para Bahía Blanca. Así que vamos a comprar un terreno acá, vamos a edificar. Y lo edificaron de tal manera de que la planta baja de la casa iba Perdón, primero vivieron en otro lado, ahí por la Valle y... Y la Valle casi Mitre, que era la casa de Tomei, de César Tomei. Donde estuvo ese vivero que... Al lado, en la esquina estaba el vivero. En la esquina estaba el vivero. Y vivimos ahí, la Valle 875, que era el número. Entonces mi padre decidió ya, definitivamente nos vamos a afincar acá. Compró el terreno sobre Hipólito Yrigoyen, frente a la estación de servicio de Matarolo. ¿Ya estaba Matarolo? Sí, estaba. ¿Y estaba el Pineral? Pineral también. No, sí, al lado, sobre Hipólito Yrigoyen, nada más. ¿Frente a ustedes, digo? Sí, frente a nosotros. Era la época en que
se trabajó en ese lugar para hacer la casa y mi hermano estaba estudiando farmacia. Entonces mi padre ideó que esa casa tuviera en la planta baja el salón para la farmacia. Pero ¿qué pasó? Bortoluzzi se puso antes en Pinto y Moreno. Y había una ley provincial que no permitía colocar otra farmacia a menos de 400 metros. Entonces fue que mi hermano se fue. ¿Su hermano cuántos años menor que usted? 2 años menor. 2 años menor. Entonces fue que prepararon el terreno y edificaron en la Valle Casi Alberti. Bueno, ese lugar prácticamente había quedado entonces medio que un salón enorme y mi padre dice, acá podías poner el negocio, probá en el garage, pusimos una especie de, vamos a decir, librería y al mismo tiempo... O sea, eso cuando lo hicieron con la cortina, con todo. No, el salón eso vino después. Bueno. Yo aproveché el garage que tenía 3 metros de
ahí se hizo un frente y, es decir, trabajó Vettoretto, que había sido compañero mío en la compañía de Boy Scout. Él estaba en la banda de música y la especialidad de él era carpintería. Entonces él instaló todo. Hizo las estanterías, hizo el frente y ahí yo tenía todo preparado como para inaugurar en junio del año 55. Me faltaba retirar mercadería de Buenos Aires, pero vino el 16 de junio el bombardeo de Plaza de Mayo, entonces me retraje un poco hasta que se calmaran los ánimos. Entonces a fines de junio retiré la mercadería que me faltaba para llenar el negocio, colocamos todo y digo, vamos a hacer coincidir el 9 de julio de la llegada a Zárate con el 9 de julio de la inauguración de mi negocio. Y así fue. 9 de julio en esa época fue como el año pasado, cayó en sábado. Entonces preparé la vidriera con una bandera, con la declaración de la independencia, un cuadrito que había comprado, en lo de Billinghurst, que estaba en la calle Ituzaingó. Y bueno, de ahí comenzamos. Mi primer clienta era la vecina, Célica de Fangio. De las casas, La siguiente, de un lado era Vero y del otro lado era Vicente Fangio. Y la esposa de él me estaba esperando. En cuanto abra, me dijo, me compré un trapo de piso. 35 centavos. ¿Qué vendía? Bueno, tenía artículos de bazar, al mismo tiempo de limpieza y algo de librería. Mi padre se encargaba de viajar a Buenos Aires y traerme mercadería. Un día trajo una serie de cuadritos, dice, los conseguí económicos, pero era un montón. Digo, ¿qué voy a hacer con tanto acá? La clientela mía iba a ser limitada porque recién comenzaba. Entonces opté por visitar a gente amiga que tenía el negocio, los vendí enseguida. La gente que vendió esos cuadros para que yo los revendiera me ofreció algo alusivo al Día de la Madre. Estoy hablando del año 1956. Bueno, eran unas láminas bonitas y que en esa época el cuadro para la madre se usaba mucho, el cuadro o el platito de adorno. Bueno, vendí acá en Zárate, vendí en Campana, vendí en Varadero y en San Pedro. Bueno, era un montón de cuadros que había que repartirlos después, no era solamente la muestra. Una vez que se vendió todo eso, me acuerdo que Isaías Kosakov, que tenía negocio en Pagola, casi Güemes, me dice, che, se vendió todo, ¿no tenés algo distinto? Y digo, voy a ver si puedo conseguir algo distinto. Otra vez, estando por Villa Fox, Benjamín Fernández, Colorado Fernández, que tenía el negocio frente a la placita Libertad, vamos a decirle, porque ha cambiado de nombre muchas veces. 4 de junio. 4 de junio, también, que era otro, pero después le pusieron Libertad. Me dice, che, se vendió todo, no me traes algo distinto, tráeme paisaje, tráeme flores. Bueno, entonces ya eran 2 clientes. Digo, bueno, voy a ver a la gente que me vendió esos cuadros a ver qué podemos hacer. Voy, me presento, digo, ha venido mi padre acá, le digo, pero yo estaría interesado que me hagan otros trabajos porque tengo clientes que podrían absorberlo. No, dice, lo que vamos a hacer te vamos a enseñar a trabajar, porque nosotros no podemos hacer para gente de afuera, porque tenemos bastante con lo nuestro. Venite un sábado, me dijeron, y vamos a trabajar. Bueno, fui un sábado, desde la mañana hasta la noche estuvimos ahí. Levi era uno de los socios y Merwis el otro. Pero ellos al mismo tiempo tenían un patrón, a quien yo no conocía. Bueno, de ahí salí con unas tarjetas de ellos que me presentaron. Andá a verlo para varilla a fulano. Si querés vidrio, andá a tal lugar. Clavito, compráselo a Mengano. Es decir, una serie de direcciones que me abrieron un panorama enorme. Bueno, comencé acá preparando unas muestras, vendí en los negocios que había tratado antes.
Un día le llevo a Pelutiero Hermanos de Campana, que era quien me proveía de enlosado, aluminio, le llevo 8 muestras. Dice, che, pero esto está fenómeno, dice, es una novedad. Novedad estoy hablando del año 56, ¿no? Así que... ¿Era novedad? Era novedad. Se usaba el jueguito de 3 cuadritos chiquititos de flores, el paisaje, las flores, los pajaritos, bailes así de negros, es decir, eran cosas que era auge en ese momento. Bueno, se los muestro y dice, che, está fenómeno. Tráeme 10 docenas de cada uno. 10 docenas de cada uno, se los multipliqué por 8, eran 960 cuadros. Dice, eso sí, dentro de 15 días quiero tenerlos porque tengo que repartirlo entre mis clientes. Bueno, vuelvo a estos amigos, Levi y Merwi, y digo, ahora sí, me van a tener que ayudar porque con el serruchito de ahora sí, tengo que hacer por lo menos 1000 cuadros y entregarlo en 15 días. No, dice, nosotros lo que te vamos a dar son consejos. Primero anda a verlo a fulano que vende una herramienta que se llama guillotina. Con esa vas a trabajar rápido para cortar la madera. Te conseguís un jubilado que te vaya martillando. Vidrio, anda a alguna vidriería, esos retazos que tienen, porque vas a tener que empezar con precios, ¿y no? Vas a una vidriería y que esos retazos que tienen, que te los vendan barato. Y lámina, toma, acá está la tarjeta, le ponemos unas indicaciones atrás, anda a Cromocar Editora de la calle Quito, casi Castrobarros, en Buenos Aires. Bueno, comienzo con la madera, la corto, miento, primero fui a ver esa herramienta que me decían. Yo digo, pucha, pero ¿cómo será eso? Llevaba dinero encima para pagarla, no sabía... ¿La guillotina? Para la guillotina, sí. Es una guillotina pedal. Bueno, voy a visitarlo a este hombre que le presento la tarjeta, acá me manda Levi Merwi de calle Juncal, esquina Oro, en Palermo. Bueno, voy ahí, dice, sí, se la envolvemos y se la lleva. Sí, digo, pero ¿cuánto vale? Y está en 2.500 pesos. No me alcanza, le digo, voy a tener que guardármela y vengo otro día y vengo a pagársela. No, a usted lo manda esta gente, esos son garantes suyos. Así que me la envolvieron. Era la época en que en el ferrocarril se podía traer equipaje con el boleto de ida, no superando los 30 kilos. Dice, usted saque el boleto, nosotros se lo vamos a despachar. Era en la estación Colegiales, que el tren paraba ahí. Bueno, lo subí, había un carrito acá, en la estación. ¿Y que era una cosa grande? No, lo que tenía pesada, que era incómoda más que nada, porque se podía bambolear y todo. Estaba un carrito de 4 ruedas, me la llevé a casa. Bueno, empecé a cortar, a armar, ya tenía más o menos las medidas. ¿Quién me ayudó? El padre de Rubén Real, claro, que se había jubilado de la papelera. Y me fui a buscar las láminas esas. Digo, bueno, ya más o menos tengo las medidas. Me presento y digo, mire, me han dado este domicilio, así que quisiera comprar unas láminas. Bueno, dice, ¿cómo las va a pagar? Y yo soy el primer cliente, primera vez que vengo, supongo que, no sé si hay algún descuento. Sí, dice, por pago al contado 5%. Bueno, elegí un montón de láminas hasta que el capital me alcanzaba. Y viene una empleada, dice, seré curioso, ¿quién lo manda usted acá? Porque el negocio en realidad era una cortina metálica y una puerta de escape. Nada más que adentro sí, era todo un taller enorme de impresión, de embalaje, sí, y todo eso. Y digo, mire, esta es la tarjeta que me dieron. Ah, pero usted está comprando mal. ¿Y por qué le estoy comprando? No, usted tiene que comprar, de acuerdo a la garantía que trae, 100.000 pesos. En mercadería. Sí, 100.000 pesos, ¿dónde lo consigo? Es que si usted compra 100.000 pesos, tiene un 33% de descuento. Igual, le digo, 33, me quedan 66, ¿de dónde lo saco? No, pero hay otra cosa.
Comprando esa cantidad, usted tiene que pagar Cuota. con 6 documentos de 30, 60, 90. Es decir, nosotros lo estamos financiando a usted. Digo, sí, pero... Y es tan importante, es que usted no sabe quiénes son esta gente entonces. Porque el patrón de ellos se llama Jacobo Nudelman, que tiene joyería en la calle Libertad. Y estos muchachos son empleados y son paisanos de él. Entonces, ¿Eso la vivía en garantía... Zárate? ¿Esa gente vivía en Zárate? No, vivían en Buenos Aires, Juncal, esquina Oro. Sí. Y este hombre, que en realidad yo me enteré después que era el dueño verdadero de todo, posiblemente esa era una pantalla para disimular ciertos gastos. Bueno, y así comenzamos. En realidad yo comencé haciendo trabajos para mayoristas. De Varadero vino un tal Ángel Armaño, que se enteró de que yo hacía este trabajo, también fue un cliente mío. Isaías Kosakov me presentó a un cuñado de él, que tenía mueblería en Concordia. Ese hombre me hizo un pedido enorme para la mueblería, entonces eso me entusiasmó como para mandar propaganda a mueblerías del interior. Mandé a Corrientes, mandé a Rosario, mandé a Córdoba, mandé a Mendoza. Bueno, este hombre, León Falikov, que si no me equivoco, está viviendo ahora en Paraná y es el dueño de ESCO, si no me equivoco. Eso tengo que corroborarlo, porque vez pasada tuve oportunidad de tratar con él y estaba, no sé si sería socio, algún directivo era. Bueno, empecé a trabajar con mueblerías, pero en cantidad. A Mendoza mandé medio vagón de ferrocarril. Tengamos en cuenta que no se puede estivar los cuadros. Eran marcos de estilo francés, marcos de terciopelo, marcos de rafia, que se usaban mucho. Es decir, cuadro grande para mueblerías, no el cuadrito chiquito. Lo mismo sucedió con Concordia. El cuadro con la lámina. El cuadro con la lámina. La mayor parte eran telas, con vidrio había muy poco por el peligro de rotura. Bueno, mando un vagón, porque era un vagón, y eso no me lo va a dejar mentir ninguno de los que actualmente pueden estar quedando del ferrocarril Entre Ríos, ¿no? Del Urquiza. ¿Qué pasó? Lo que mandé a Concordia lo tapó una inundación. Recurro enseguida a la estación de ferrocarril acá para ver qué es lo que yo podía rescatar. Dice, bueno, nosotros lo conocemos, sabemos que despachó, usted tiene la copia del remito, así que el ferrocarril le va a pagar algo. Pero mande una carta allá diciendo de que no retiren nada. Bueno. El otro trámite que hice enseguida fue a ver a mis proveedores. Digo, posiblemente me vaya a retrasar un poco en el pago, por lo que me pasó en Concordia, que la estación fue tapada por el agua. Y lo que yo mandé, el señor, ahí eran dos socios, Spit y Albanese, calle Riglos. Buenos Aires. En Buenos Aires, todo en Buenos Aires. Esta gente era macanudísima. Me dicen, mire, ya de por sí nos colaboramos con usted con el 50% de lo que usted nos debe. Es decir, la factura suya tiene la mitad de valor. Bueno, mando esa carta a León Falikov, allá de Concordia, y este me manda a decir, retiré todo. La mayor parte no se puede aprovechar. Le mando un cheque por el 50% de la factura y perdemos la mitad cada uno. Si usted encuentra a alguien que hoy le diga eso, le doy una medalla de oro. Entonces, ¿qué hice? Ese cheque se lo llevé a quien me había facilitado el pago con posterioridad y con un descuento del 50%. Quedé bien con el proveedor, el cliente quedó bien conmigo y todos contentos. Yo lo único que perdí, reconozco, es el trabajo mío. Pero esa gente no se consigue ahora. No. Bueno. ¿Cuándo viene el paso al local? Al local grande
viene 5 años después. Ahora, usted tiene que reacomodar todo eso, ¿no? Claro, entonces ya Vidriera. hicimos una vidriera nueva, es decir, pasé al Poner la local más cortina. grande, cortina, y amplié en colocar artículos de dibujo y pintura, coloqué cerámica, Bazar. sí, cosas de artículos de regalo. La librería la amplié más también. Tenía buenos contactos. El corredor de la Pena también era un colaborador de uno. Bueno, de ahí empezamos a trabajar con una serie de escuelitas particulares que había, que enseñaban dibujo, pintura. Vecina mía fue Milka Rota, que tenía alumnos. Con Aida Gaite también estuvimos O sea, trabajando. estamos hablando del 60. Sí, del 60 en adelante. De 60 en adelante ya. Ahí lo que pasó fue que uno empezó a tener otros contactos. Y dejó esto que eran, o sea, estos trabajos eran medio gordos. Y ya ¿no? O pasó de moda eso. Hubo una cosa que pasó. La gente se empezó a echar a perder. Lo que yo mandaba a Mendoza tuve que cobrarlo por intermedio de un banco. Estuve personalmente allá porque también había mandado un vagón, era un montón de mercadería y un montón de pesetas, vamos a decir. Y yo siempre hacía la aclaración, dentro de los 30 días pago 10% de descuento. 60 días 5% y 90 días neto. Pero cuando se pasaron 12 meses ya yo mandaba notas pidiendo que por lo menos aclararan lo que podía pasar, porque uno es permeable al caso de que los negocios no funcionen como uno cree. Pero no había ninguna contestación y los avisos de retorno venían firmados por la persona que me firmaba los cheques. Bueno, me voy para allá, para Semana Santa. Me fui un lunes, llegué un martes a General Alvear, era al sur de Mendoza. Llego a ver el negocio, era un salón enorme, era una mueblería grandísima, y comento con la gente que era conocimiento de ellos. Dice, pero esta gente también tiene plantaciones de pimiento, dice, y tienen una fábrica de conservas, de tomate y todo eso. Bueno, a la mañana del miércoles, como si hubiera sido ayer, para la Semana Santa, voy, me presento, yo soy fulano de tal, y me extraña de no haber recibido una información de ustedes. Bueno, no, sacan de un cajón, mire, no, si el cheque fue mandado, y lo que usted no nos ha mandado el pedido que le hicimos. Yo digo, pero ¿cómo? Eso no me ha llegado. Y era tan fácil de acordarse el número del cheque, que me lo dejé guardado. El número 1200, era una cosa tan fácil de acordar. Allá lo guardaron el resumen. Dice, no, usted nos está fallando. Digo, vamos a hacer una cosa. El cheque ustedes lo dan sobre la ciudad de General Alvear. Vamos al banco. No, que vamos a ir hoy, miércoles. El trabajo que debe haber. Digo, denme una autorización a mí para ver quién endosó el cheque. Porque si está dado sobre General Alvear, tiene que haber vuelto acá. Y no, mire, quédese hasta el lunes y vamos todos. No, le digo, me queda jueves, viernes, sábado y domingo, ¿y yo qué hago acá? No, le digo, vamos a dejarlo así como está, pero les pido por favor que averigüen ustedes. Mientras venía en el tren de vuelta, me empiezo a capitular, digo, bueno, yo sé que hay una sucursal del Banco Mendoza en Buenos Aires. Entonces me fui allá, digo, miren, me están reclamando un recibo de un cheque que yo no he recibido. Traigo una nota para que ustedes averigüen quién puede haberlo cobrado. Bueno, a la semana me llaman, que fuera a Buenos Aires. Me dan una nota mandada desde la sucursal de General Alvear diciendo que ese cheque no había sido cobrado. Entonces lo veo acá Ernesto Repeto, que trabajaba en el Banco Nación, digo, mira, ¿qué tengo que hacer? Y hacer una letra de cambio, ponerle todas las deudas que tienen ellos con vos. Es decir, la factura, los gastos que has tenido, y se la mandamos a la sucursal nuestra del Banco Nación que hay en General Alvear. Lo van a llamar a esta gente. El escribano lo llama
y van a tener que ponerse, dice, porque es muy probable que teniendo tanto movimiento comercial ellos trabajen con 2 bancos, no con uno solo. Y así fue. Pude cobrar, pero eso no era lo que yo quería. Yo perdí un cliente y que podíamos haber llegado a conversarlo de otra manera. Es decir, mire, no pudimos en el momento, vamos a hacerlo ahora. Así que eso quedó aparte. De ahí en adelante nos dedicamos a trabajar en el negocio, tomando trabajos chicos, así personales, y de las escuelitas de estas que estoy nombrando, tanto de Milcar Rota como de Pérez, que vivía sobre la calle Lavalle, de Aida Gaite, de Viviana Castañola también, toda gente que tenían sus alumnos particulares. Yo podía decir, bueno, vendo el bastidor para que pinten, les vendo los pinceles, les vendo el óleo, me queda nada más que el marco ponerle. Entonces de ahí fue que todo eso empezó a mirar por ahí. Sí, ya empezó a trabajarse de esa manera. Dentro de la gente con que uno trató, hubo gente que me iba orientando. Eduardo Buscaglia iba a mi taller, casi siempre iba los sábados a la tarde o los domingos. Yo tenía un señor... El taller era el garaje. El garaje, sí, el garaje, pero ya yo ya me había casado, sí. Vivía en la calle Pinto, sí. En el garaje de la calle Pinto. En la calle Pinto. Allá ya era local de venta y recepción de trabajo y entrega. Pero Eduardo Buscaglia iba a mi taller, se sentaba en un sillón de mimbre que tenía ahí, y entonces me daba las indicaciones cómo tenía que hacerle el trabajo para él. Es decir, yo en ese lugar tenía la máquina para cortar, las varillas, vidrio, todo. Y bueno, y así nació una relación con mi hija también. Mi hija le mostró algunos dibujos y dice, está lindo esto, dice, pero tendrías que ir a una escuela oficial para que te den un título oficial. ¿Ella a dónde iba a aprender? No, ella estaba en la escuela primaria. Estaba en la escuela primaria. Pero no iba a aprender dibujo, pintura afuera. Ella dibujaba en casa, nada más. Dibujaba en casa, tenía una carpetita donde casi todo eran modelos que hacía, vestidos. Estuvo un tiempito en una casa particular a la vuelta de casa, donde al mismo tiempo que practicaba algo de matemática y de escritura y todo eso, más era para entretenerse que otra cosa, porque era chica, iba a la escuela 4, que nos quedaba la vuelta nomás, así que... Y bueno, de ahí comenzó el tratamiento, tanto con Eduardo Buscaglia como con Raúl Russell. Russell también venía a casa, pero ella venía con la idea definida, lo que había que hacer. Uno de los últimos trabajos que me encargó, dice, mira, tenemos que quedar bien, porque tengo que hacer una exposición en el edificio 6 de julio. He invitado a un montón de gente extranjera. Bueno, le digo, deme la idea, bueno, ponerle Passepartout acá, un marquito que si se lo llevan no se estropee, así que vamos a poner unas maderitas lustradas, le digo. Y bueno, le preparé a uno, dice, eso me gusta, vamos a hacerlo, hay 24 para hacer. Bueno, preparamos todo eso. ¿Eran todos iguales? Sí, eran todos iguales. Motivos gauchescos, que él lo sacaba, que me lo mostró, cajas de fósforo, donde había paisanos, haciendo como, vamos a decir, reminiscencia de vestuario a través del tiempo. Que estaba el aguatero, el farolero, el aparcero, el recero, todo eso, y él los dibujaba, pero realmente en una medida grande. Al tiempo viene y dice, vos sabés, dice, que vendí todo, vinieron unos alemanes y arriaron con casi todo, algo quedó acá. Y yo reconozco que quedó algo acá porque el otro día estuve arreglando un trabajo de Russell que es del Club Argentino. Ahí hay uno de los trabajos de Russell. Bueno, y seguimos trabajando... Perdón, ¿de qué vivía Russell?
Russell era profesor en en la escuela normal. Docente. Sí, sí, docente. ¿Y qué materia daría? Y dibujo. Dibujo, sí, sí. Tenía un tipo especial de trabajo, al mismo tiempo un tipo especial de carácter, que era muy pegadizo, ¿no? Es esa gente que uno pareciera que hace años que la conoce. Llegador, no era pretencioso, no era de esos que... ¿Cómo vino la relación con Russell? Bueno, la relación con Russell vino porque la amistad de él era Eduardo Buscaglia. Ajá, y por ese lado. De ese lado. Al mismo tiempo, había profesores de, por ejemplo, Elpidio Guasconi, que había sido profesor mío de gimnasia en el Colegio Nacional, era profesor en la escuela normal también. Entonces de ahí vino el conocimiento. ¿Educación física? Sí, profesor de educación física, pero era profesor también en la escuela normal. Sí. Y al mismo tiempo acá en el Colegio Nacional. Muchas veces las relaciones ven de esa manera. A ver si usted sabe, Guasconi hace la primera escenografía. Ajá. Cuando Cosquín inaugura la Plaza Próspero Molina. Los dos primeros festivales se hacen en la calle. Cuando inaugura la Plaza Próspero Molina, la escenografía la hace Russell. La hace Russell, sí. ¿Cómo puede venir la relación de Campana-Cosquín? Bueno, yo no sé si habrá habido... ¿Qué conexiones tendría él? algún vamos a decir, conjunto musical que fuera a trabajar allá y que lo conocían a él. Porque yo sé que Russell también decoraba los carnavales en Campana. Sí, sí. Ahora, el conocimiento de ese no... ¿Los carnavales qué hacía? Y los carteles de máscaras y todo eso que se colocaban como pasacalles, eso lo hacía él también. Y en Zárate de Buscaglia hacía los de Central. Y algo de eso sí se que hacían, y conocimiento mío mucho de eso no, porque vamos a decir, no era una cosa que se comentaba en el taller mío. Es decir, estábamos circunscriptos nada más a lo que él me pedía. A lo que él quería. Entonces, no había tampoco motivo como para andar sonsacando qué es lo que hace, a dónde va. Es decir, la trascendencia era esa. Yo lo que reconozco que Eduardo Buscaglia como Russell me apreciaban mucho. Así como me apreciaron también y me seguirán apreciando tanto Milka Rota, que se acuerda de mí, Aida Gaite, Viviana Castañola. Y ha habido un montón de escuelitas así particulares donde al mismo tiempo que se enseñaba dibujo, yo digo que los chicos aprendían a relacionarse con otros, no estar quietitos en la casa, sino que trataban con otras personalidades que son distintas a los caracteres a uno, ¿no? Por eso yo estoy agradecido a ellos. Agradecido en el sentido de que... ¿Qué cuadro, de lo que le llevaba Buscaglia, por ejemplo? ¿Qué pintaba Buscaglia? Buscaglia había preparado una serie de trabajos que él decía económicos como para que sean vendibles. Había preparado camalotes, flores de la isla, ceibos, en unos bastidores no muy grandes, sobre un fondo gris. Y yo tenía que darle la terminación con una varillita dorada para centrar el dibujo de él. Es decir, todos motivos de la isla. ¿Era dibujo de qué? ¿Dibujo o pintura? Eran pintura, porque él trabajaba con esmaltes, lo que yo he visto. No obstante, en casa tengo, que me dejó como obsequio de él, una naturaleza muerta pintada con óleo. Pero, ya digo, muchas veces no estaba en el ánimo de uno tampoco andar sonsacando y averiguando. Trataba en lo posible de ser cumplidor con lo que él me pedía. Lo mismo que con el cliente. El cliente que me lleva algún trabajo muchas veces tiene una idea del lugar donde lo va a colocar. Es decir, uno trata en lo posible de que el trabajo de que me llevan se luzca. Se luzca también el que me lo trae y se luzca el que lo hace. Entonces, cuando hay alguien si está desorientado y no se da idea cómo podía hacer para lucir el trabajo, uno trata de mostrarle algunos trabajos hechos
si pueden entonar en el lugar donde los va a lucir. Bueno, todo eso fue una etapa, vamos a decir. Después la clientela vino sola. Empecé a trabajar con los fotógrafos. Bueno, espere, vamos a seguir un ratito más con los pintores. Sí. Primero fueron los pintores. Sí. Bueno. ¿Se acuerdan esos dos murales del Cine América? Sí. ¿Los tiene en mente? Sí. ¿Cómo eran? Bueno, estaban sobre unos paneles bien grandes que lo que sí sé que lo retiraron y no me acuerdo quién fue Jorge. el que lo llevó. Jorge. Yo tengo que fue Jorge que lo sacó. Que también en la confitería mismo había. No, vamos primero al Cine América. Pero eso lo de Cine Vamos al Cine América, América. sí, sé que eran muy grandes. O sea, no estaban pintados en la pared. No los había pintado en la pared. No, para mí no estaban pintados en la pared. Una porque había que hacer otro procedimiento para pintarlo, Sí, había que trabajar sobre la cal fresca. Estaban puestos como En unos paneles, si no me equivoco, en paneles grandes. Paneles grandes, sí. Pero pegados. Sí, contra la pared. Porque para sacarlos, bueno. Sí, no quiero mentir porque ya le digo, muchas veces la vista de uno cree que ve una cosa y la realidad es otra. Por eso, no creo porque si no hubiera sido un crimen a estar picando todo el trabajo, porque ya de por sí si se hace sobre la pared tiene que trabajarse sobre un material que absorba la pintura y quede impreso. No es el conocimiento mío ese, pero sé que se trabaja así. Ahora, el destino de eso sí que no sé. ¿Los dos detalles de qué eran? Uno tenía que ver con el Día de la Raza, algo así. Sí, estaban, sí. Y el otro... ¿Eran dos o tres? Yo recuerdo dos, nada más. Sí. Si hubo un tercero, no sé. ¿Estaban puestos del lado de cada escalera? Sí, de cada escalera. Sí. Por eso le digo que muchas veces a uno se le van borrando. Yo los vi, pero no los tengo presentes. Por eso, y después lo que más no puedo precisar es el material que se usó. Porque no viéndolo da la sensación... Eso lo hace cuando se inaugura el cine. Sí. Y sí, que fue la primera película, que Dios se lo pague. Ahí estuvimos. Sí, han pasado los años y la computadora de uno ya no es la bueno, misma. la de Mimo. La de Mimo sé que la sacaron también y la he visto, pero no sé quién fue el que la llevó. ¿Y la de Mimo qué motivo era? Bueno, eran adornos más bien paisajísticos, eran más que nada. Para mí era eso más que nada. Y estaban en una parte alta. Por ahí a lo mejor alguno que la haya visto mejor que el que le está hablando pueda dar más detalle. En el restaurante de Homero, que estaba enfrente del banco, por donde estaba el Sportman, por esa zona, ahí tenía también pintura. ¿Entró alguna vez usted al... No. Mi vida social era muy limitada. Buscaglia, ¿le gustaba pintar caballos? ¿Vio cuadros con caballos? No le he visto caballo, no le he visto. Yo le he visto paisaje, ranchitos, sí, cosas de la isla, árboles. Lo que yo recuerdo que él me decía, la naturaleza es gris. Está la habilidad de uno en darle color. Eso sí me acuerdo. Le gustaban mucho las veladuras, es decir, hacer esas nieblas. No obstante, ya digo, el tratamiento muchas veces era de profesional a nada más al enmarcador, ¿no? Porque el conocimiento mío era darle una terminación al trabajo que él me traía y de acuerdo a lo que él me pedía. Muchas veces sí podíamos experimentar en hacer algo nuevo, pero él me orientaba de acuerdo al lugar donde iba a estar colocado o también de acuerdo al cliente, que
muchas veces tenía pedidos de cuadros de determinado tipo de paisaje. Sobre todo yo digo, lo que más he visto son flores de la isla, los camalotes sobre todo, los sauces, el ranchito. Así que había otros motivos que a lo mejor pasaron desapercibidos para mí, porque capaz que el cliente se los compraba y el cliente mismo se encargaba de enviarlo a otro lugar y hacerlo enmarcar. Porque cuando yo comencé había 6 talleres de acá de cuadros. De cuadros, sí. Ahora, ¿qué pasaba? Que la mayor parte eran vidriería. Eran vidriería. Entonces, el trabajo con el passepartout no lo hacían, el trabajo con tela no se podía hacer porque estaban en otra cosa. Tal es así que quien fue mi proveedor de vidrio, el primero, Gambín, el de la vidriería Gambín. Fui a pedirle los restos, digo, prepárenmelo que yo se lo voy a comprar. No, me dice, mira, agarrá el carrito que tengo ahí, anda poniéndolo. ¿Me haces un favor si te lo llevas? Así que él tenía un triciclo, lo cargué y ya me fui con los vidrios para los primeros trabajos. Después sí, ya, entonces el trabajo aumentó. Entonces tuve que comprar en distribuidores de la fábrica. Entonces ya el vidrio venía en cajones de 40 planchas, que me los traían de Luján. Varilla ya no se podía comprar un paquetito porque había que tener surtido. El surtido me permitió que yo fuera directamente a los talleres que la fabricaban. Es decir, las inversiones empezaron a aumentar. Cuando empezó el auge de la industria en Zárate, la mayor parte de los que eran encargados de compra eran gente conocida mía. Monsanto, desde que empezó a trabajar en Zárate, a Monsanto le estoy haciendo trabajos. Lo mismo sucede con Cameron, con Witzel. El actual director de Witzel, el señor Tachi, fue cliente mío de hace más o menos 25 años cuando vino a Zárate. ¿Era vecino también? Sí, era vecino. Vivía. Más de 25 años. Sí, sí. La esposa de él pinta, entonces cae en las garras mías también. Entonces, lo mismo sucede con Quilmes. De Quilmes me han traído trabajos de la otra central que tienen. Es decir, lo que pide esta gente, la fábrica, es de que uno esté registrado en todos los impuestos, que tenga formularios de factura, de recibo, y después cumplidor en lo que uno le piden. Creo no haber fallado. Hay veces sí, últimamente lo que está pasando es que yo tengo 2 nietos. Entonces uno está postergando algunas cosas por atender la familia. Es decir, hago la aclaración. Si no es algo muy urgente, yo tengo compromiso con mi familia. Es decir, con mis nietos, con mi esposa, y uno trata en lo posible de que eso no se resienta, porque entonces sí que vamos a andar mal. Repeto. Luis Repeto. Luis Repeto. A Luis Repeto le he terminado algunos trabajos. Yo entiendo por terminar al trabajo de él colocarle la terminación de los marcos. Es decir, una persona afable con la que he tratado muchas veces. No me inmiscuyo en el trabajo de los demás, eso quiero hacer la aclaración. Yo sigo los lineamientos de aquel que ha pintado y que me dice a esto hay que colocarle tal y tal cosa. Si por ahí noto de que lo que me están pidiendo, el material no me sirve, le hago ver otras cosas que sean del agrado de ellos, tanto de uno como de otros. Ya sea en forma particular, el cliente que me pide alguna cosa que es incongruente, uno trata de... Porque tienen, lo que yo digo, siempre tienen que lucirse el cliente, pero yo también. Porque es lindo que le digan, ay, qué lindo este trabajo, qué bien terminado, ¿quién te lo hizo? Prefiero que haya un nuevo trabajo y no un reclamo.
a veces por ahí se escapa algo, que uno no lo ha visto, ya uno no es el mismo de antes, físicamente ya el cuerpo no da para determinadas cosas. Aunque tengo gente que me ayuda, así como colaboraron cuando tuve problemas en la columna, el señor Tomás Corio, que era vecino, Reinaldo Yavícoli, también, es gente que ha colaborado mucho conmigo. Entonces esa gente la tengo en cuenta. Tengo en cuenta a todos los que me favorecen también, tanto proveedores como clientes. Yo recién le iba a comentar de los fotógrafos, porque todo eso viene... Bueno, ¿cómo aparecen los fotógrafos? El primero fue, vamos a decir, la manera de llegar. Yo envié muestras a las casas de fotografía. El primero que me dio trabajo fue Perna. ¿Que estaba dónde? Que estaba en la calle Pagola, frente a lo que es actualmente el Correo. No, de este lado. No en la vereda del Correo. En la vereda de enfrente. No en la vereda del Correo. No, enfrente. Enfrente, sí. Enfrente. Después de ahí, forzosamente vinieron clientes con la fotografía que, mire, fulano me manda para acá. Y yo, ¿y de dónde me conocen? Y lo conocen a usted porque le hizo trabajo a Mengano. Bueno, entonces, de ahí comienzan las relaciones con los demás. Sobre todo con los más actuales. Silva, Delfilio Meo, Silva Quinque, sí, Quinque, Delfilio Meo, Juanjo Zapata, Nilda Gianfelice. No obstante, hay fotógrafos de Campana que también vienen. Uno de ellos, Hugo Aquino, también es un buen cliente. Un tiempo estuve trabajando para Proton, que tiene ahora la sucursal acá en Zárate también. Y así esporádicamente trabajo con muchos fotógrafos, porque por ahí el laboratorio les demora mucho y está el apremio en entregar el trabajo. Entonces, yo siempre hago un distingo de las personas que están muy apuradas por un trabajo y tratar de cumplir, ya sean profesionales o particulares. Muchas veces gente de prefectura que necesita un trabajo urgente de un día para otro se hace, porque aquel que no tiene tanto apuro lo posterga un poco. Prefectura, marina, gendarmería que me traen trabajo. Por eso el año pasado quise hacer un agradecimiento a toda esta gente que ha colaborado conmigo. Tanto el año pasado, digamos, fueron los 50 años. Los 50 en el 2005 años, se cumplieron los 50 años. Exactamente, 50 años en el tema. Es decir, que primero comencé vendiendo cuadritos y revendiendo para otros. Después ya sí tomando trabajos para mi taller. Entonces, por eso digo que quise agradecer tanto proveedores como clientes, sobre todo la gente que colaboró constantemente conmigo. Se superponía también el cumpleaños de mi esposa, que había sido el 6 de julio. Entonces digo, bueno, acá hay que invitar a los parientes, a los amigos. Uno de mis buenos clientes también es Baldomero Benítez, de la confitería Rex. Sí. Entonces, yo debo atención a esa gente. Entonces quise hacer algo y en la casa de él. Invité también a gente de periodismo, que también colaboran conmigo, gente del Museo de la Ciudad, no solamente la industria. Quinta Jovita. Quinta Jovita, claro, ahí hemos rescatado algunos trabajos, arreglándole los marcos, tratando de reponer algunos vidrios. Es decir, hay algunas cosas que uno las hace por gusto, otras por necesidad, así que no todo es dinero en su momento,
uno por ahí posterga ciertas cosas para quedar bien con otros, porque sé que a la larga... Y una cosa que quiero recordar también acá es que la relación mía con los muchachos de mi época se realizó en la compañía de Boy Scouts. Eso tengo que recordar. Yo ingresé en el año 44, es decir, tenía 14 años. Y estuve hasta el año 48. Ya va al Nacional. Ya iba al Nacional, sí. Estaba la particularidad de que todo aquel scout que pertenecía a una escuela y había un acto oficial, la dirección de la escuela autorizaba a que uno participara como scout. Es decir, no había impedimento en que uno faltara al acto que se hacía en la escuela. Y estuve hasta el año 48, participé en algunos campamentos, un campamento general que se hizo en Mendoza, donde conocimos a otros muchachos de otras agrupaciones. Después, con el tiempo, pasé a ser dirigente acá también en una comisión. Tuvimos muy buenos logros en la época desgraciada de la década del 70. Nada más que tuvimos buenos contactos y pudimos conseguir buenos elementos. Para esa época era una buena propaganda retirar a la juventud de la calle. Entonces recuerdo que Marina nos donó elementos de cocina, el Ministerio de Bienestar Social con Manrique nos mandó carpas, y también una bandera de ceremonia, que en ese momento el representante del Ministerio de Bienestar Social, el que nos había entregado los elementos, fue el que apadrinó la bandera. Estamos hablando ya de años 76, 77, 78. Se hizo un campamento en Punta Lara con el auspicio de prefectura, la colaboración del Regimiento 6 de Infantería de allá de La Plata, el coronel Pedernera, muy amigo de Echegaray, otro coronel, hermano de Echegaray, que estuvo en el distrito militar acá de Zárate. Es decir, venían las conexiones bien avanzadas. Espere, ¿su papá cuando está destinado a Zárate, vino al distrito 14? Al distrito 14. Está bien, está bien. Escúcheme, los primeros compañeros que estuvo con el Boy Scout, sí, ¿quiénes fueron? Bueno, estábamos dentro de los que yo más conocía y que fueron los que me impulsaron a entrar, el hermano de Divo Campanini, Alberto, que fue director de la Escuela Industrial. Sí. Alberto, sí. Edgar Lali. De matemáticas. Claro, también. Edgar Lali, Miguel Lali. Dentro de los que estábamos en la escuela secundaria. Ernesto Repeto también, que también estuvo en la banda. Forzosamente estaba gente que yo... por entrar en el año ese 44, quiere decir que hacía recién 1 año y medio que estaba en Zárate. Había muchos que no conocía. Punturiero. Armando. Lescano. No, ¿qué Punturiero? No, Punturiero Roberto. No tiene nada que ver con Portier ni nada de eso, no. Lescano, un morochito. Que ustedes llegan el 9 de julio del 42. Del 42. Sí. Y ya estaban de vacaciones en las escuelas, así que... Sí. Ya, bueno, ¿alguien más para nombrar de los Boy Scouts? Del primer momento. Del primer momento, y los Iglesias, los hermanos Iglesias, Moreno, es decir, gente un poquito mayor que yo, que después nos seguimos tratando ya de por sí, pero... Hay tantos que ya no están más con nosotros que eso es lo que a uno muchas veces lo impacta. Y a medida que va pasando los años uno se vuelve más sentimental. Entonces hay veces que uno quisiera olvidar a propósito para no rememorar
en las épocas esas que uno pasó y que ya no están con uno. Ya de por sí había muchachos que no están en Zárate tampoco, ¿no? Y la mayor parte de los muchachos grandes habían pasado a prestar servicio en la base de acá, en el Arsenal, y después se transfirieron a la escuela de marinería. De esa primera etapa que está usted, sí, como scout, ¿salieron músicos? Sí. ¿Estaba la banda? Sí, sí, la banda ¿qué se músicos hizo. eran? Y bueno, tenemos a los hermanos Preau, los tres hermanos, Rubén, Elan y Sem. Y el director de la banda habían sido en conjunto don Elan Preau, juntamente con Ricardo Micheletti. Es decir, uno tenía también, Ricardo creo que tenía más la función de enseñar el pentagrama y todo eso, enseñar a seguir los compás y todo eso. Yo a la banda no participé. Una porque yo ya estaba en tercer año del Colegio Nacional y ya se complicaba un poco más. Yo quería dedicarme a lo mío. Traté de ser consecuente con mis profesores y darles la satisfacción de sacarme, si no era un 10, por lo menos un 8 o un 9.